Senado Prochín. Saludo con afecto a la doctora Perla Gómez Gallardo, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Aún no te llamamos así, ¿verdad? A los integrantes de la mesa, al doctor Vasconcelos, a nuestro querido ex colega cuarto visitador, el licenciado Rueda. Saludo muy especialmente a mi colega comisionado Adrián Franco. Su presencia aquí le da fuerza al órgano colegiado, a la presencia del órgano colegiado. Y saludo también con mucho afecto a mis amigas y amigos de la Comisión de Derechos Humanos del DF. Yo trabajé aquí un ratito y me encuentro con gente querida, apreciada, y me da mucho gusto reencontrarlas. A los medios de comunicación, también un saludo muy afectuoso. A mis colegas de la Comisión de Víctimas, les reitero también mi saludo. Buenas tardes. La historia de los derechos humanos ha sido el camino de la lucha por la libertad, por la paz y por la dignidad. Su respeto, protección y promoción constituyen al mismo tiempo el cimiento y la aspiración de los estados modernos. Entre ellos, por supuesto, debe encontrarse el Estado mexicano. En este marco, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas compartimos una labor: sacar a los derechos humanos de los discursos y trasladarlos a la realidad cotidiana de todas las personas. Por ello me congratulo por la firma de este convenio de coordinación entre ambas instituciones, sobre todo en esta fecha particular, un día después de la conmemoración del Día Internacional de las Naciones Unidas en apoyo a las víctimas de tortura. La práctica de la tortura es uno de los hechos más aborrecibles que un ser humano puede hacerle a otro. Además del terrible daño físico, el sufrimiento psicológico que se inflige de manera voluntaria a las víctimas destruye su psique, lacera su espíritu y deja consecuencias devastadoras para ellas, sus familias y comunidades. En la actualidad, la prohibición absoluta de la tortura tiene un total consenso internacional. La Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 5, establece que nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Este carácter ha sido ampliamente reiterado por la jurisprudencia internacional y los órganos de tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha indicado que la prohibición de la tortura es absoluta e inderogable. Esto aún en las circunstancias más difíciles, tales como guerra, estado de sitio, de emergencia, suspensión de garantías constitucionales, inestabilidad política interna u otras emergencias. A pesar de lo anterior, la tortura es una práctica que es llevada a cabo en todo el mundo y que encuentra en la impunidad su causa y su consecuencia. En nuestro propio país, un México que concebimos moderno y respetuoso de los derechos humanos, la tortura no se ha erradicado. La tortura lamentablemente permanece como práctica y como concepto, como algo inevitable en la percepción que muchos ciudadanos tienen sobre la justicia y el orden. El pasado marzo, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas presentó el Diagnóstico Nacional sobre la Percepción de la Tortura, que arroja algunas cifras, a mi juicio, preocupantes. Por cierto, el maestro Rueda fue de quienes trabajó en la creación de ese diagnóstico. Casi una tercera parte de la población encuestada justifica la tortura bajo ciertas condiciones, mientras 2/3 no rechazan de forma enfática la tortura cuando se pretenda, por ejemplo, obtener información que pueda proteger a la población de un riesgo inminente. Por otra parte, 6 de cada 10 personas justifica la tortura para alguien que hubiera cometido el delito de violación, mientras la mitad de las personas encuestadas aprueba la tortura como castigo cuando se comete un secuestro. Estas cifras contrastan, además, con el hecho de que para la mayoría de los encuestados, la tortura es igual o más grave que el homicidio, la violación, el secuestro y el robo con violencia. Es decir, la población en general sabe que la tortura es una aberración, pero está dispuesta a que se torture a quien haya cometido otro tipo de aberraciones, por así decirlo. Esto nos conduce a una discusión que me parece urgente tener. Es indispensable hacer saber a la población que los derechos humanos son inviolables, irrenunciables y permanentes,
pues acompañan a la dignidad y no los actos de las personas. Una persona que haya cometido un delito, por más grave, sigue siendo una persona que merece una sanción por sus actos, pero merece también conservar su dignidad humana. En ocasiones la tortura es perpetrada como un acto abominable de discriminación también, como consecuencia del rechazo o el miedo hacia lo que pueda considerarse diferente. Así la tortura puede manifestarse con uno de los peores rostros, el de la tortura sexual en contra de personas por el simple hecho de su orientación sexual, identidad o expresión de género, como ocurre en numerosas ocasiones a personas LGBT. Cuando se comete tortura, el llamado victimario también se convierte en víctima. Es importante tener esto en cuenta, pues la tortura es un enorme obstáculo en el camino hacia la justicia y hacia la paz. Esto es particularmente cierto cuando nos referimos a la presunción de inocencia, un concepto irrenunciable e indispensable para garantizar el Estado de Derecho para todas y para todos. Sin la presunción de inocencia, todos somos culpables, con todas las consecuencias que ello implica. Nuestra vida podría transformarse y derrumbarse en segundos. La tortura es el enemigo más grande de la presunción de inocencia. Las y los defensores de derechos humanos debemos ser los enemigos más grandes de la tortura. Enfrentados a estas circunstancias, a estas percepciones y prácticas, es que debemos actuar. El convenio que hoy firmamos conlleva acciones en este sentido. Mediante él, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal capacitará a servidoras y servidores públicos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el Protocolo de Estambul, instrumento indispensable para documentar la tortura, los castigos y los tratamientos crueles, inhumanos o degradantes. Por su parte, personal de la Comisión Ejecutiva capacitará al personal de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en materia de la Ley General de Víctimas y violaciones a derechos humanos. Además, el convenio abre un canal de comunicación efectivo y directo entre ambas instituciones para canalizar a personas que hayan sido víctimas de violaciones a derechos humanos. De este modo se derriban barreras burocráticas que impiden o entorpecen la atención a las personas más importantes, las víctimas. Agradezco sinceramente a la doctora Perla Gómez, al maestro Antonio Rueda, al doctor Rubén Vasconcelos, la visión y el trabajo que posibilitaron la firma de este importante instrumento. Señoras y señores, amigas, amigos, las víctimas de tortura han conocido lo peor que una persona puede hacer a sus congéneres. Han sido víctimas de la peor forma de violencia, testigos en carne propia del mayor horror. Como defensoras y defensores de derechos humanos tenemos una obligación hacia ellas que constituye también una oportunidad: garantizar su atención y reparación integral. La reparación integral de estas víctimas va más allá de un concepto. Significa poder sanar, poder crecer, poder volver a creer que el ser humano es mucho más que maldad. Muchas gracias. Gracias al comisionado presidente por su intervención. Cedo la palabra a la doctora Perla Gómez Gallardo. Gracias, buenos días a todas y a todos. Saludo al maestro Jaime Rochín del Rincón, comisionado presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a su comisionado Adrián Franco Cepeda, le agradecemos que nos acompañe en el día de hoy, al doctor Rubén Vasconcelos Méndez, director general de la Asesoría Jurídica Federal de la misma comisión, integrantes también de la comisión, los propios compañeras y compañeros de la Comisión de Derechos Humanos y la atención también de los medios de comunicación que nos permiten difundir este acto. El día de ayer, 26 de junio, conmemoramos el Día Internacional de las Naciones Unidas para el Apoyo a las Víctimas de Tortura, y es en el marco de esta fecha que el día de hoy suscribimos un convenio de coordinación con la CEAP, instrumento que permitirá a ambos organismos fortalecer sus capacidades institucionales y así brindar una mejor atención y apoyo a todas las personas víctimas de tortura que acuden solicitando nuestros servicios en busca de la reparación integral. Las instituciones que encabezamos tienen un gran compromiso con aquellas personas que han sufrido de un hecho que las victimizó, afectando sus derechos de manera directa o indirecta. Por tal motivo, el convenio de coordinación que hoy firmamos tiene por objeto sentar las bases que permitirán que las personas en situación de víctimas reciban los servicios que ofertamos desde la CEAP y la propia Comisión de Derechos Humanos de esta ciudad, como una herramienta que abonará a una mejor coordinación, vinculación y colaboración institucional en favor de las mismas,
Por ejemplo, y se mencionaba, se facilitará que una víctima del delito o de violación a sus derechos humanos que vio vulnerados sus derechos en la Ciudad de México, aunque su lugar de residencia sea diferente, reciba apoyo a través de los servicios que brinda la SEAP como primer contacto, así como acceso a los servicios multidisciplinarios que se brinda bajo la jurisdicción de esa entidad. De igual forma, se generarán compromisos en materia de capacitación que ya se refirieron respecto de los contenidos de la Ley General de Víctimas, del Manual de Investigación y Documentación Efectiva sobre Tortura, Castigos y Tratamientos Crueles, Inhumanos o Degradantes, mejor conocido como Protocolo de Estambul, y por supuesto en materia de derechos humanos. En este sentido, la SEAP aportará a esta comisión la experiencia que tiene en la implementación de la Ley General de Víctimas, conocimientos que sin duda resultan de importancia, pues dicha normatividad aún no ha sido implementada de forma cabal en la Ciudad de México, razón por la cual los aportes que realice la Comisión Ejecutiva para promover, fortalecer todas las medidas de ayuda, asistencia y atención a las víctimas serán fundamentales para el seguimiento de este organismo que realiza no solo a través de sus investigaciones respecto de la aplicación de dicha ley general, sino en la integración y resolución de nuestros expedientes de queja. Por otra parte, en este intercambio de experiencias y conocimientos, esta comisión colaborará con la SEAP en la capacitación a su personal, misma que está particularmente dirigida a especialistas en las áreas de medicina y psicología para la examinación de personas víctimas de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes en términos de lo dispuesto en el Protocolo de Estambul. Creemos que las aportaciones que en la materia puedan realizar las y los profesionales que trabajan en esta comisión resultan de suma importancia, pues son el reflejo de más de 20 años de experiencia en la investigación y documentación de casos de tortura, sobre todo en un contexto en el que desafortunadamente la tortura, como uno de los actos más aborrecibles en la humanidad, sigue siendo una práctica sistemática y generalizada en nuestro país. Por lo anterior, me congratulo de la firma del presente convenio de coordinación, mismo que sin duda generará más y mejores condiciones para que las personas en condición de víctimas puedan recibir una adecuada y justa reparación integral, particularmente las personas víctimas de tortura y en general víctimas de violaciones a los derechos humanos. En este sentido, esta comisión reitera su preocupación por la demora en expedición de la Ley General para prevenir, investigar y sancionar los delitos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes. Llama la atención y hay una buena oportunidad, ya que se va a revisar la Ley 3 de 3, que si va a haber un periodo extraordinario, también se atiendan temas de urgencia como la ley de desaparición forzada, el uso medicinal de la cannabis y el tema no menor que hoy nos convoca, que es esta ley general para prevenir, investigar y sancionar los delitos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Estamos a destiempo y urge la atención institucional y legal en la materia. Muchas gracias. En este momento procedemos a realizar el acto protocolario de firma del convenio. Con esto terminamos nuestro evento. Muchísimas gracias por su asistencia.